En cuanto a la historia se refiere en las matemáticas, el triángulo de Pascal es una representación de los coeficientes binominales ordenados en forma de triángulo. Ahora veamos un poco acerca de la historia del triángulo de Pascal para conocer sobre sus orígenes. Su primera representación explícita fue la de un triángulo de coeficientes binominales que data del siglo X, en los comentarios de los Chandas Shastra, un libro antiguo indio de prosodia del sánscrito, escrito por Pingala alrededor del año 200 a.C. Pero no solo los indios utilizaron este triángulo, las propiedades del triángulo también fueron discutidas por los matemáticos persas Al-Karaji 953-1029 y Omar Khayyam 1048-1131. Por otra parte, en China, este triángulo era conocido desde el siglo XI por el matemático chino Yan Xiang 1010-1070. En el siglo XIII, Yang Hui 1138-1298 presenta el triángulo aritmético, el cual era equivalente al triángulo de Pascal. Por su parte, Petrus Apianus 1475-1552 publicó el triángulo en el frontispicio de su libro sobre cálculos comerciales Rechnung en 1527. Y este es el primer registro del triángulo en el continente europeo. Por otro lado, en Italia, el algebrista italiano Niccolò Fontana Tartaglia 1500-1577 lo estudia y fue estudiado también por Michael Stifel 1486-1567 y por el francés François Viet 1540-1603. De aquí tenemos que a este triángulo se le conozca por tantos nombres. Todo depende del país en que se encuentre en estudio. Algunos de los nombres que se le dieron, por ejemplo, son el triángulo de Khayyam en China o también en Italia, que se le conoce como el triángulo de Tartaglia. Pero cómo o por qué se le conoce como triángulo de Pascal. En este caso, en el Traité du Triangle Arithmétique, Tratado del Triángulo Aritmético, publicado en 1654 en Francia, Blaise Pascal reúne varios resultados ya conocidos sobre el triángulo y los emplea para resolver problemas ligados a la teoría de la probabilidad. En este caso, demuestra 19 de sus propiedades, deducidas en parte de la definición combinatoria de los coeficientes. Algunas de estas propiedades eran ya conocidas y admitidas, pero sin demostración alguna. Para demostrarlas, Pascal pone en práctica una versión acabada de la inducción matemática. En este caso, demuestra la relación entre el triángulo y la fórmula del binomio. El triángulo fue bautizado así como triángulo de Pascal por Pierre Raymond de Montfort en 1708, quien lo llamó tabla del Sir Pascal o tabla del señor Pascal para las combinaciones, y por Abraham de Moir en 1730, quien lo llamó Triangulum Arithmeticum Pascalianum, convirtiéndose así en el nombre occidental moderno, deducidas en la parte de la definición combinatoria de los coeficientes. El triángulo de Pascal y números combinatorios. El número combinatorio Cmn o n sobre m, que representa el número de grupos de m elementos que pueden hacerse de entre un conjunto de n, por ejemplo 4 sobre 2, nos da el número de parejas distintas que podrían hacerse en un grupo de 4 personas. Se encuentra en el triángulo en la fila n más 1, en el lugar m más 1. Podemos saber que el número de parejas posibles que decíamos antes es 6, si miramos al tercer número de la quinta fila. Además, a la fórmula de los números combinatorios se le puede dar el carácter de fórmula general del triángulo, para saber sin necesidad de construir todas las filas anteriores, el cual es el número que ocupa un lugar determinado. Para eso se tiene la siguiente fórmula. La fórmula general del llamado binomio de Newton, es decir, la suma de a más b elevado a la n, está formada por unos coeficientes que coinciden con la línea número n más 1 del triángulo de Pascal, la que empieza por 1 y n. Esta fórmula es la suma de a más b elevado a la n es igual a la sumatoria desde r igual 0 hasta n. De n escojo r por a elevado a la n menos r por b elevado a la r.
Una forma de evitar tener que calcular uno a uno todos los coeficientes es utilizar el triángulo de Pascal, ya que los coeficientes de la potencia n aparecen en la fila n más 1 de dicho triángulo. Un ejemplo, aplicando la fórmula en la definición del número combinatorio tendríamos que la suma de a más b elevado a la 3 es igual a 1 por a elevado a la 3 más 3 por a elevado a la 2 por b más 3 por a por b elevado a la 2 más 1 por b elevado a la 3. Pero hubiese sido más fácil ir a la fila 4, es decir, n sería 3, n más 1 del triángulo y ver que los números que aparecen son precisamente los coeficientes 1, 3, 3 y 1. Números poligonales. Podrían decir qué sucesiones son las que forman las diagonales del triángulo. Las primeras de la izquierda y la derecha no son más que unos. La segunda fórmula de sucesión de los números naturales. ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? En la diagonal tercera marcada aparecen los números triangulares, pero además en la inmediata inferior aparecen los números tetragonales, es decir, los que forman las pirámides triangulares, cuyos pisos son a su vez números triangulares. Los números cuadrados se encuentran en el triángulo de Pascal recurriendo a la misma diagonal que en el caso anterior. Construimos cada uno sumando dos números triangulares consecutivos. Eso nos proporciona 1, 4, 9, 16, 25. De hecho, por este método recurrente podemos construir todos los números poligonales. La serie de Fibonacci puede ser encontrada también en el triángulo de Pascal. Si lo dividimos según las líneas que mostramos en el diagrama, los números atrapados entre ellas suman cada uno de los elementos de esa sucesión. Ahora, si tomamos el triángulo de Pascal y trazamos cualquier diagonal que empiece en un extremo del triángulo, independientemente de su longitud, cumple la siguiente propiedad. La suma de todos los números que le integran se encuentran justo debajo del último de ellos, en la diagonal contraria.